En su centro de salud le ayudarán. Lograr un espacio seguro de todos y todas. Bienvenido. Luego este equipo tiene unas posibilidades, una imagen que nos da este equipo y simulamos de movimiento entre una aurícula izquierda y una aurícula derecha. al equipamiento que tenemos y gracias también a... Sailburua, Osakidetzako zuzendaria, sailburu orde, eta bai osasun saileko eta baita Osakidetzaren arduradunok, eta nola ez, ospital honetako zuzendari gerente, zuzendari mediko, eta bertoko arduradun guztiok, jaun Andreok, egunon. Gaur, Jon zuzendariak esan egin duen bezala, hemodinamikako gela berri bat bizitatu egin dugu, Galdako Usansoloko ospitale honetan. Gela hauek puntako teknologia dute eta horrek emaitza hobeak lortzeko aukera emango digu. Honekin batera, segurtasun handiagoa eskaintzen diete gaixotasun kardiologikoak dituzten eta ebakuntza egin behar zaien pazientei edo gaixoei. Osakidetzaren talde profesionalak, ia 1.800 ebakuntza egin ahal izango ditu urtero teknologia aurreratuenarekin. Día a día demostramos que nuestra apuesta por una sanidad pública de calidad y por la renovación de equipamiento e instalaciones de salud es una apuesta firme y es una apuesta continuada. Hoy hemos visitado la nueva sala de hemodinámica. El equipo profesional de Osakidetza podrá llevar a cabo 1.800 intervenciones cada año con la tecnología más avanzada, si fuera preciso este número de intervenciones. Estas salas cuentan con tecnología de vanguardia que garantiza mejores resultados y mayor seguridad a las personas pacientes. Este equipamiento ofrece una calidad de imagen muy superior y gracias al nuevo software de última generación permite elaborar un mapa de la lesión que facilita las intervenciones y mejora los resultados. Gracias a esta tecnología se consiguen reducir las complicaciones postoperatorias y la persona paciente puede volver el mismo día a su domicilio, lo que mejora en su calidad de vida y también la de su familia. Osasun sailak eta Osakidetzak ia €1.000.000 inbertitu dute hemodinamikako gela berri honetan. Ekipamendu honek aukera ematen du 130 murrizteko igortzen den erradiazio dosia eta horrek pazientei, gaixoei, naiz profesionalen segurtasuna hobetzen du. Osakidetzaren inbertsioari esker, Euskadik bete egiten ditu Europako araudi berriak erradiazio dosiak murrizteko eta hau ere garrantzitsua da esatea. Euskadi erkidego aurreratuenetariko bat da arlo honetan. El Departamento de Salud y Osakidetza han invertido, sí, casi €1.000.000 en esta nueva sala de hemodinámica. Estas inversiones no son puntuales, se suman a la renovación de varios escáneres de diferentes organizaciones de la red de Osakidetza el año pasado y se suman también a la renovación de las unidades de hemodinámica en Gurutzeta, Cruces y Basurto en los próximos meses. Este nuevo equipamiento permite, y es importante es importante subrayarlo, permite reducir un 30% la dosis de radiación, lo que mejora la seguridad de pacientes y también de profesionales. Y gracias a la inversión que Osakidetza viene realizando, también es importante subrayar que Euskadi cumple los requisitos de reducción de dosis de radiación que marca la nueva normativa europea. Euskadi es una de las comunidades más avanzadas del Estado en este ámbito. Nuestro compromiso es continuar invirtiendo en nuevos equipamientos que ofrecen al equipo de Osakidetza la tecnología más avanzada y que garanticen a la sociedad vasca mejores resultados de salud. Los recursos técnicos, sin embargo,
no son nada sin los recursos humanos, y esto insisto en cada oportunidad que tengo de estar ante los y las profesionales. Y quiero, por lo tanto, reconocer una vez más el trabajo diario, las 24 horas del día, que realizan el conjunto de las y de los profesionales de Osakidetza. Una labor que cuenta con el respaldo y la confianza de la sociedad vasca, y lo subrayo. Esan bezala, baliabide teknikoak ez dira ezer giza baliabiderik gabe. Aitortu egin nahi dut berriz, Osakidetzaren profesionalek egunero egiten duten lana. Lan horrek ziur naiz eta hala diotzuet, euskal gizartearen babesa eta konfiantza osoa du. Beraz, bai zorionak gela hauengatik, baina batez ere eskerrik asko zuen profesionaltasunagatik. Bueno, pues